Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Estoy viendo, es temprano, hay poca gente. Vamos a esperar unos minutos. Bueno. ¿Tuvieron clases esta semana, el martes, esta semana? Con el doctor Caparelli. Ajá. El martes, antes de ayer. Sí. El lunes, El lunes hubo recuperatorio. ¿Es correcto? sí, ¿No? sí, Sí, es correcto. recuperatorio. Por eso estamos los que estamos. Claro, el lunes recuperatorio, el martes estuvimos con él, sí. El martes, ¿qué tema vieron con el doctor Caparelli? Y estuvimos viendo antijuricidad, algunos puntos. No todo, pero algunos puntos vimos. Bien. Bueno. Conmigo hoy vamos a ver la parte general de culpabilidad, que es otra categoría del delito, y después la semana que viene con el titular y con el doctor Cap, no sé quién, pero seguramente el lunes va a haber una clase general de imputabilidad, que es uno de los elementos de la culpabilidad, y después el martes y jueves, seguramente el martes se va a seguir para ir cerrando el tema de culpabilidad, que es causales de inculpabilidad. Y ya después, el jueves, arrancará con otro tema. Ya ahora empieza a ser vertiginoso porque estamos hablando de, hoy es 5 de noviembre, fecha de segundo parcial, creo que es principio de diciembre, pero ahí. El 30 ¿Qué me día? parece. 30 me parece, 30 creo. de, 30 de noviembre. Sí, Bueno, me parece. Ahí está, 30 están poniendo ahí. bueno, 30 de noviembre, así que ahora queda nada. O sea, estas 4 semanas vamos a ir a los fustazos, vamos a ir cabalgando. Y ustedes tienen que poner de su parte para ir llevando los temas con el cronograma y para que las clases puedan dar provecho, para que justamente a partir de las clases sean clases más que de estudio, de inicio, de conocimientos, que sean clases que a ustedes les sirvan para ir ya repasando, o sea, por lo menos una buena leída, unas buenas leídas como para que les generen dudas, lo que digo siempre es fundamental para aprovechar al profesor, para interactuar con el profesor, tener mínimamente una leída del tema y si está estudiado, mucho mejor, porque ya están repasando para el examen. No tienen tiempo no se pueden dar el lujo de presenciar las clases y todavía, hoy qué tema dan, no tienen ni idea de eso, no se pueden dar ese lujo porque, pues ya les digo, hay muy poco tiempo. Y tienen que aprovecharlo. Bueno, a ver cuánto, ya somos 40. Un minutito más y ya arrancamos. Profe, acá mis compañeros dicen que hay chicos en espera. No sé si usted los puede aceptar. Ay, ¿cómo los acepto? ¿No hay alguien que administre mejor que yo soy bastante malo para eso? ¿Pongo a admitir todo? Ahí puse admitir todo. ¿Se están uniendo? Ahí están entrando, me parece, ¿no? Hay 43 ahora. Y la opción es silenciar todos, está bien. Me parece que se sumaron más. Sí.
44, a mí no me figura que haya más gente en espera. Ya están, me parece. ¿Eh? Ya. Ya está, ¿no? Mm. Bueno, buenas tardes a todos. Hace unos minutos estábamos conversando con algunos de sus compañeros que el lunes hubo recuperatorio del primer parcial y el martes tuvieron clase con el doctor Caparelli, que les dio algunos puntos, me dicen, sobre la categoría de la antijuricidad. ¿Es correcto eso? Sí, sí. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de culpabilidad, que es tercera / cuarta categoría, depende si tomamos a la acción, al comportamiento humano como una categoría autónoma. Es un detalle, si no directamente hablamos de una acción u omisión típica, englobando en una sola categoría. Luego vendría la antijuricidad, que ya una noción tienen, y en tercer lugar, la tercera o, insisto, cuarta categoría o estamento o peldaño del delito, elemento del delito, es la culpabilidad. Algunos le agregan, para hablar de delito en forma, digamos, completa, la punibilidad, pero no sería una categoría, sino que serían unas condiciones para que el hecho precisamente sea punible. Que exista realmente responsabilidad penal. Pero es vía excepcional. Ya lo van a ver como, por ejemplo, las excusas absolutorias. Se habla de que es un elemento que hace a la punibilidad de la conducta del hecho. Primero y principal, la categoría de la culpabilidad justamente se puede estudiar como principio de culpabilidad, que vamos a ver qué significa, o como categoría de delito, es decir, como elemento del delito propiamente dicho. Lo más importante, y desde el vamos tenemos que resaltar, es que en toda teoría del delito, cualquiera que se tome, cualquier modelo de teoría del delito, siempre se analizó y se estuvo de acuerdo con que del injusto a la responsabilidad penal, es decir, a la consecuencia jurídica, que es, en el caso del derecho penal, la más grave, ya sabemos, es la privación de la libertad, la pena privativa de la libertad, debe existir un puente. Es decir, entre el injusto, ustedes ya a esta altura saben que es un injusto, injusto, o sinónimo también, ilícito, es una acción típica y antijurídica. ¿Sí? Eso es un injusto penal. Bien, para completar, entonces, para hablar de delito, para hablar de responsabilidad penal, tenemos que, y por ende aplicar una pena privativa de la libertad, una pena de prisión a una persona, tenemos que completar a través de un puente. A través de un puente, y ese puente depende la teoría del delito y las épocas en donde nos paremos, va a ser en este caso la culpabilidad, ¿sí? La culpabilidad, como recorte punitivo, como límite punitivo al ius puniendi, valga la redundancia. En otras épocas, vamos también a estudiarlo, este puente se completaba a través de la noción de peligrosidad. Cuando veíamos, ¿se acuerdan? Creo que conmigo en una de las primeras clases que hablábamos de Garófalo, hablábamos de Ferri, hablábamos de Lombroso, de los representantes de la escuela del positivismo criminológico, decíamos que ellos se basaban justificaban, digamos, el poder punitivo a partir de la idea de peligrosidad, delincuente nato, esa persona que ya nace delincuente o se hace de acuerdo a el entorno en el que convive, y esta persona es peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Para la sociedad. Entonces, ellos postulaban las medidas de seguridad para predelictuales, ni siquiera esperar el delito, que la persona cometa el delito, porque al ser peligrosa,
ya entonces la sociedad se tenía que defender de estas conductas. No había conductas concretamente, sino de la existencia misma del delincuente. Entonces, esa idea de peligrosidad era el puente que justificaba, legitimaba la imposición de, en el caso, una medida de seguridad, que sería el equivalente a una pena, a una consecuencia jurídica, a una sanción jurídica, como quieran llamarla. Entonces, siempre, más allá de la teoría del delito que adoptemos, cualquiera y en cualquier etapa, siempre existió, por lo menos desde la moderna teoría del delito, estamos hablando del iluminismo hacia el presente, se tuvo en cuenta un puente que sirva para unir, conexión entre el injusto y la pena. Pero cuidado, precisamente, y después vamos a hablar de las nociones de culpabilidad de acto versus culpabilidad de autor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la bolilla, el elemento acción, comportamiento humano? También hubo seguramente una explicación, se explicó sobre este aspecto de derecho penal de acto y derecho penal de autor. Bueno, esto también, esta noción tiene mucha importancia, mucha relevancia en el tema, en la categoría de la culpabilidad, porque es donde los tintes autoritarios más se han resaltado. Es una culpabilidad por el carácter, por la forma de vida, que es sinónimo de justamente considerar a la persona no por el acto que ha cometido, no es culpable por el acto que se lo está juzgando, sino que es culpable por una forma de pensar, por una forma de conducirse en la vida, por el carácter que tiene, y en definitiva, y en última instancia, el cometer un hecho ilícito, un injusto, es un síntoma de ese carácter delictivo, de esa conducción de vida delictiva. Esto estamos muy cerca justamente de la idea de peligrosismo, ¿cierto? Nuestro esquema, desde el vamos, hay que aclarar, nuestro esquema constitucional solo admite una culpabilidad de acto, no una culpabilidad de autor o de carácter o de estilo de vida. Y esa barrera constitucional la tenemos en el artículo 19 de la Carta Magna, que establece justamente el principio también de reserva. Hay varios principios ahí, tenemos el principio de reserva, tenemos el principio de lesividad, de exteriorización de las acciones. Ya lo estudiamos cuando estudiamos justamente la bolilla de acción, ¿cierto? Bueno, está conectado porque allí se advierte que justamente al haber un derecho penal de acto, lo que interesa son las conductas penalmente relevantes, no la forma de pensar, y por eso ese artículo 19 exige que las acciones sean, digamos, exteriores, exteriorizadas, que sean perjudiciales en relación a un bien jurídico de tercero, y que sean acciones que salgan del fuero interno de la persona. Todo esto, repito, ya lo estudiamos en la bolilla de acción. Pero es aplicable, netamente, plenamente aplicable, a estas nociones básicas de culpabilidad, como para ir introduciendo en el tema. Todavía ni entramos en el tema, les aclaro. Les estoy diciendo que la culpabilidad es un límite, un recorte de punibilidad, además es una categoría, es un elemento del delito, una categoría del delito, pero sirve como recorte, como límite, debe servir como recorte, como límite de punibilidad. ¿Para qué? Para que el juez, cuando tenga que dictar una sentencia condenatoria y tenga que aplicar una sanción penal, esto es una pena privativa de la libertad, o otro tipo de pena, lo haga justamente poniendo este filtro, poniendo este límite de la culpabilidad, que es lo que le va a llevar a dosificar el monto de pena dentro de esas escalas penales que tiene, de acuerdo a lo que sancionó el legislador penal, dentro de esas escalas penales. Por ejemplo, en un homicidio entre 8 y 25 años que estableció el legislador, el juez no puede aplicar la pena que se le ocurra.
hay una serie de pautas, criterios jurídicos que debe respetar y que están previstos en el propio Código Penal, en los artículos 40 y 41 del Código Penal, ya lo vamos a estudiar más adelante, pero entre ellos también, dogmáticamente, doctrinariamente, se entiende que la culpabilidad se deriva de la propia Constitución, que hace a la dignidad de la persona y del principio de proporcionalidad. O sea, constitucionalmente se deriva de esos principios, repito, de la dignidad de la persona humana y del principio de proporcionalidad. De allí se extrae la doctrina, la dogmática, deriva este concepto de decir, no vamos a encontrar en el Código Penal una definición de culpabilidad. Es una construcción dogmática, repito, un puente entre el injusto y la pena a aplicar. Entonces, porque si no existiese esta interpretación y la aplicación de este elemento, de esta exigencia del elemento de culpabilidad del delito, el juez podría aplicar, de acuerdo a ese injusto cometido, de esa acción típica y antijurídica, aplicar directamente la pena que se le ocurriera dentro de la escala penal. Pero eso lo podría hacer si en la realidad de nuestras sociedades todos fuéramos iguales. Como no todos somos iguales, ni tampoco actuamos, cometemos acciones en las mismas circunstancias que otras personas, los hechos son únicos e irrepetibles y las personas también somos únicas e irrepetibles. Como no hay entonces una igualdad, justamente el juez, a través de este criterio de culpabilidad, va a poder filtrar y va a poder graduar, y ese injusto cometido va a ser un juicio de reproche, un juicio valorativo, personalizado, en relación a Juan Pérez, por ese hecho ilícito que cometió, por ese injusto concreto que cometió, y va a evaluar el grado de culpabilidad, ese grado de reproche, y de acuerdo a ese grado de reproche va a tener mayor o menor pena, merecimiento de pena. Esas son las pautas que va a tener el juez cuando tiene que dictar una sentencia condenatoria y tiene que elegir un monto punitivo, una pena, dentro de una escala penal, repito, que ya viene dada por el legislador en la ley penal, en el Código Penal. Entonces es muy importante partir de estas bases para que entiendan la categoría en general, y ahora después vamos a ir específicamente y también a plantear todo el derrotero, toda la evolución doctrinaria, y vamos a tocar lo que ya estuvimos hablando, las distintas metodologías dogmáticas, ¿se acuerdan? El causalismo valorativo, el causalismo naturalístico, luego el valorativo, luego los funcionalismos, antes el finalismo, luego los funcionalismos, extremos y moderados. Entonces, tiene relación con eso que estuvimos estudiando, ya viene bien porque algunas cuestiones cuando analizamos la categoría de la acción, el comportamiento humano, estuvimos analizando las fallas que tenía el causalismo, cómo se enfrenta con el finalismo, y luego bueno, las versiones superadoras del posfinalismo y funcionalismo. Entonces, este derecho penal de acto nos lleva a una noción de culpabilidad justamente de autor, de acto, ¿no? Y descartando la peligrosidad y el análisis de comportamientos. Es decir, que lo primero que hay que aclarar cuando hablamos de culpabilidad, que es un sinónimo de reprochabilidad, pero en relación al injusto. O sea, ¿qué se reprocha a la persona un injusto cometido? Por eso estamos hablando en una pirámide dentro de la teoría del delito, que primero se analiza el comportamiento humano, luego si ese comportamiento humano es típico, luego si además de típico es antijurídico, es decir, no concurre una causal de justificación, y por último se analiza si ese injusto, es decir, esa acción típica antijurídica, es culpable.
que la persona es culpable. Es decir, que es un sistema de análisis, en la teoría del delito, que se rige por categorías, secuencial, sistemático y secuencial. Secuencial en el sentido de que debe respetarse, y por eso la cara negativa de cada uno de los elementos del delito nos lleva a afirmar que no hay delito. Decíamos, cuando no hay un comportamiento humano, sea positivo u omisivo, decíamos que no analizábamos ninguna de las otras categorías porque había una causal de exclusión de la acción, que ya lo estudiamos, y entonces no hay acción, no hay comportamiento humano, no hay acción ni omisión. Entonces ahí se detenía el análisis, no me preguntaba sobre la tipicidad. Pero si continúo, porque digo positivamente que hay un comportamiento humano, me pregunto si ese comportamiento humano se subsume en un tipo penal, si encuadra en una figura penal. Entonces estoy hablando de la tipicidad. Y en principio, si confirmo que la acción es típica, tengo que pensar que también es antijurídica, porque ya sabemos que la tipicidad es un indicio, la antijuricidad es un indicio de la tipicidad. Es decir, decíamos gráficamente, bueno, cuando vemos humo a lo lejos, tenemos que presumir que hay un fuego, ¿no es cierto? O en lo mismo, cuando confirmamos que hay tipicidad, tenemos que en principio presumir que también esa acción típica es antijurídica, salvo que concurra alguna causal de justificación. Entonces allí, por ejemplo, un caso de legítima defensa o de estado de necesidad justificante, lo que va en esta cara negativa de este elemento del delito, lo que va a hacer es quitar la antijuricidad de esa conducta típica, y entonces tampoco voy a seguir avanzando en la teoría del delito, ya ahí tampoco va a haber delito. Es decir, puede ser que no haya delito porque no hay comportamiento humano, puede ser que no haya delito porque la acción es atípica, es decir, no hay tipo penal, puede ser que no haya delito porque la acción típica está justificada, es decir, hay una causal de justificación, por ejemplo, legítima defensa o estado de necesidad justificante. Tampoco entonces va a haber delito. Y por último, si bien puedo decir hay acción típica antijurídica, me tengo que preguntar si es culpable, si se da la categoría de la culpabilidad, que es lo que hoy nos ocupa. Y después van a ver la semana que viene que hay distintas formas de descartar la culpabilidad. Se los adelanto, si la persona es inimputable, que es uno de los elementos de la culpabilidad, no va a ser culpable. Si la persona no pudo comprender la prohibición de su acto, tampoco va a haber culpabilidad, porque va a concurrir un error de prohibición invencible. Ya vamos a estudiar la diferencia con el error de tipo, vencible e invencible. Y por último, puede ocurrir que la persona sea imputable, la persona haya comprendido la prohibición de su acto, pero exista un caso de inculpabilidad, una conducta que no le es exigible. Por ejemplo, el caso de los náufragos, donde existe una sola tabla salvadora y que entonces una de las personas mate al otro en una lucha, deje que se ahogue la otra persona o que se lo coman los tiburones. Allí hay una acción típica antijurídica que en principio podría ser culpable porque la persona comprendió la prohibición de su conducta, no es inimputable, pero sin embargo el derecho no le exige una conducta heroica, que sería tal vez moralmente para esperar, pero no le exige una conducta heroica, entonces no se le puede exigir una conducta distinta y entonces excluye la culpabilidad por ese motivo. ¿Sí? Eso lo van a estudiar la semana que viene. La cara negativa de la culpabilidad. Repito, inimputabilidad, error de prohibición invencible, porque el vencible deja un grado de culpabilidad menor, pero sigue siendo culpable, y por último, una causal de inculpabilidad. Un estado de necesidad exculpante, no justificante, exculpante, como el caso del náufrago, de la tabla que les acabo de dar. ¿Sí? Volvamos un poco para atrás. Lo que me interesa es dar algunos conceptos básicos de este juicio de reproche, que es la culpabilidad.
hacer un excursus dándoles una visión de las distintas nociones de culpabilidad, de acuerdo a esa metodología dogmática que decíamos, qué era la culpabilidad para el causalismo, qué era la culpabilidad para el causalismo valorativo, qué era la culpabilidad para el finalismo, y qué era la culpabilidad y qué es la culpabilidad para el funcionalismo extremo y moderado. ¿Sí? Esa es la idea. Primero aclarar que, como venimos diciendo, la culpabilidad puede ser vista como elemento del delito, que es lo que venimos hablando, pero también hay un principio, un llamado principio de culpabilidad. ¿Qué es esto? Un poco confuso, porque el principio de culpabilidad lo que quiere hacer es descartar los casos de responsabilidad objetiva. Sabemos que en derecho penal, por lo menos en derecho penal moderno, y hay un quiebre a partir del iluminismo, derecho penal moderno, donde justamente se crea la categoría de la culpabilidad propiamente dicha, se descarta, en el derecho penal más humanizado, en el derecho penal moderno, se descarta la responsabilidad objetiva. Como contracara, se exige que la responsabilidad tenga elementos subjetivos. Es decir, la persona no puede responder penalmente porque, o sea, no se le puede atribuir un resultado solamente por haberlo causado objetivamente, ¿sí? Tiene que haber exigencias subjetivas, tiene que haber, concretamente, o dolo, un querer, como lo estudiamos cuando estudiamos la tipicidad subjetiva, o dolo o imprudencia. Falta de cuidado, es decir, falta de previsibilidad. Si no hay mínimamente falta de previsibilidad o intención, entre comillas, el querer, el conocimiento y el querer, la voluntad en el dolo, no se puede hacer responsable penalmente a una persona. Se exige, y esto es el principio de culpabilidad, se exige que existan elementos subjetivos como condición para imputar penalmente un resultado. No alcanza decíamos, con el aspecto objetivo del tipo, se requiere un elemento subjetivo, que es el aspecto subjetivo de la tipicidad, ¿sí? Y entonces, estos aspectos subjetivos del injusto, del ilícito, son necesarios para llegar a la culpabilidad. Ya como filtro de imputación subjetiva, incluso antes de llegar a la categoría de la culpabilidad como elemento de culpabilidad. Esto es que también la noción de culpabilidad se puede ver de dos maneras. Como presupuesto de una pena, es lo que venimos hablando, como presupuesto de una pena, pero también para justamente graduar la pena. Es decir, sin culpabilidad no se puede imponer una pena. Eso, si uno repasa los latinazgos, se va a encontrar con máximas de este tipo, ¿no? Sin una culpabilidad previa no puede haber pena. Pero además, al momento de determinar judicialmente la pena, es decir, juicio de por medio, el juez determina que la persona cometió un injusto y este injusto es culpable, la culpabilidad sirve como elemento eminentemente graduable, sirve justamente como es un juicio de reproche personalizado, se reprocha no el carácter de la persona, no la forma de conducir su vida, no la forma de pensar, sino que se le reprocha ese injusto, que ya se tiene por acreditado, si cometió una acción típica antijurídica, por ese injusto, el juez va a evaluar el grado de culpabilidad que tuvo para determinar judicialmente la pena, lo que decíamos hoy. Entonces, la culpabilidad como noción de presupuesto de una pena. No se puede dictar una sentencia condenatoria, no se puede imponer una pena
sin que la persona sea culpable. ¿Mm? Y además, esa pena tiene que estar directamente relacionada con el grado de culpabilidad. Tiene que haber una relación y eso es el puente famoso del que estamos hablando. Repito, la culpabilidad es un elemento de recorte de responsabilidad, es un elemento, es un filtro punitivo. Esa es la noción que tiene que quedarnos a todos de culpabilidad. El presupuesto de la pena e individualización de la pena. Ha habido dificultades, ha habido dificultades justamente porque de acuerdo a la teoría del delito donde nos paremos, este puente va a tener justamente esta impronta de filtro, o todo lo contrario, va a abrir el grifo de punitivo. Entonces va a permitir que la agencia policial, para hablar en términos de Zaffaroni, tenga vía libre como para que esa punición, el Estado, pueda llegar a la mayor cantidad de personas, en la mayor cantidad de conductas, sin ningún tipo de filtro. Justamente porque tiene una noción de peligrosidad. Si hacemos un excursus, un repaso entonces por las distintas teorías, las metodologías en la teoría del delito, primero se habló, recuerdan ustedes, de una culpabilidad psicológica. En el causalismo, este causalismo naturalístico, que se le denominó sistema clásico del delito, los exponentes más destacados recuerdan que eran List y Belling a principios del siglo pasado. Tenían una mirada justamente desde de las ciencias de la naturaleza, utilizaban ese método experimental, y veían a la conducta desde los sentidos, veían la conducta externa e interna. La externa tenía que ver con la cáscara de la conducta, para decirlo gráficamente, la parte exterior, justamente, de la conducta era la cáscara, y era objetiva y puramente descriptiva, sin valorar ningún elemento. Solamente se tenían en cuenta datos objetivos y descriptivos. Recién en la antijuricidad se hablaba de valoración como dañosidad a un bien jurídico, dañosidad social a partir de justamente la lesión a un bien jurídico. Y eso era una primera valoración dentro de lo que era el injusto. Pero lo objetivo estaba reservado solamente para el injusto, y lo subjetivo recién se analizaba esta parte interna, digamos, desde la apreciación de los sentidos. La conducta humana tenía dos partes, la externa, repito, y la interna. La interna eran los aspectos subjetivos y se analizaban recién en la categoría de la culpabilidad. La culpabilidad tenía dos formas, una más grave, que era la dolosa, y una más leve, que era la culposa. Entonces, dolo y culpa eran formas de culpabilidad. En este esquema, la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad, estaba fuera de la culpabilidad, no era un elemento de la culpabilidad, como después vamos a ver que se construyó. La imputabilidad era un presupuesto, se hablaba de capacidad de culpabilidad. Estamos hablando de la escuela del causalismo, el causalismo naturalístico. Ni siquiera todavía llegamos al valorativo. List-Belling, sistema clásico del delito. ¿Qué era para la culpabilidad para esta corriente? Bueno, era psicológica. Por eso se habló de culpabilidad psicológica. Era una relación justamente psicológica entre el autor del hecho y su propio hecho. Una relación psicológica entre el autor del hecho y su propio hecho. Esta noción de la culpabilidad rápidamente generó críticas y precisamente algo hablábamos en la bolilla de las primeras bolillas,
esto provocó justamente cambios y llegamos a través del neocantismo, llegamos a una versión de la causalidad valorativa. Su principal exponente decíamos que fue otro autor alemán, que ahora vamos a analizar. Pero recuerden que el quiebre a la crítica, al causalismo, este causalismo naturalístico, que veía a la culpabilidad como una culpabilidad psicológica, era porque no podía explicar los casos de en la culpa sin representación, la culpa sin representación, los llamados delitos de olvido, en donde la persona ni siquiera se representa el resultado. Es decir, es descuidado, es imprudente, porque ni siquiera se representa el resultado. Ponemos como ejemplo la persona que quiere ir al teatro o al cine y rápidamente sale del departamento y se olvida de cerrar las hornallas del gas, del horno, supónganse, y eso provoca, mientras él está mirando una película o viendo una obra de arte, es decir, no lo tiene ni siquiera representado, provoca una explosión y eso, en el ejemplo, lesiona a un vecino, supongamos. Bueno, esa es una culpa sin representación, dentro de la clasificación de culpa con representación, sin representación, que en realidad no genera grado de gravedad. A veces una culpa sin representación es más grave que la otra, que la con representación. Decíamos la culpa con representación, la persona que excede la velocidad vehicular y se representa que se le puede cruzar un peatón, y sin embargo continúa y después, en vista del peatón, le provoca lesiones. Bueno, esa es una culpa con representación. La culpa sin representación no puede explicarse desde esta culpabilidad psicológica, es decir, esa relación psicológica entre el autor y su hecho no se explica en la culpa sin representación. La persona, por eso se le dicen delito de olvido. Es imprudente pues se olvida del deber de prudencia que debe tener, del deber de cuidado que debe tener. Se olvida. Entonces no hay representación, no hay posibilidad de relación psicológica, porque la persona no se representó, no está pensando, no tiene una relación psicológica en su hecho, con su comportamiento. ¿Sí? Entonces, el primer quiebre de esta teoría de la culpabilidad psicológica. No puedo explicar estos casos de culpa sin representación. Segundo quiebre de esta teoría psicológica. Bueno, en este ejemplo que pusimos del naufragio y de que existe una sola tabla y dos náufragos y solamente la tabla resiste el peso de uno de los náufragos, supongamos, en el famoso caso de la tabla. Bueno, eso es un caso, ya lo analizamos, pusimos el ejemplo, es un caso de estado de necesidad exculpante. Quítala, no se le puede exigir una conducta heroica, no se le puede exigir otra conducta. Entonces, si bien el hecho en principio es culpable porque la persona es imputable, porque la persona comprendió que eso está prohibido, que es un actuar prohibido, que es un actuar antijurídico, bueno, de todas formas, actúa, y actúa con dolo, justamente, actúa con dolo. Pero precisamente aquí juegan otros criterios para llegar a considerar la conducta exculpante. El criterio es la no exigibilidad de una conducta distinta. Pero, ¿existe dolo? Claro que existe dolo. Así como existe dolo del que está actuando en legítima defensa. Yo estoy en mi domicilio, ingresan ladrones a punta de pistola, me están por disparar, yo tengo un arma reglamentaria, un arma autorizada por el Estado, en el marco de esa agresión ilegítima me defiendo, le disparo al ladrón que me estaba por disparar o ya me había disparado. ¿Yo estoy realizando una acción típica? Claro que sí. Lo que no debo hacer es antijurídica. Pero ¿hay dolo? ¿Es una acción típica desde el aspecto objetivo y subjetivo del tipo de homicidio doloso? Claro que sí. Lo que ocurre es que no va a haber antijuricidad porque concurre una causal de justificación. Aquí, la misma lógica. ¿Hay un injusto culpable? Y en principio sí. Lo que ocurre es que se va a exculpar porque no se le puede exigir una conducta distinta. ¿Sí? Entonces,
claro que la persona, volviendo al problema, a la crítica, a la teoría psicológica de la culpabilidad, claro que la persona tiene dolo en ese caso. Tiene dolo, pero sin embargo es culpable. Entonces, ¿qué pasa con la relación psicológica ahí? Tampoco explica la relación psicológica, porque la relación, sin embargo, existe la relación psicológica, pero sin embargo no hay culpabilidad. En los casos de estado de ansiedad es culpante. También en los casos de las personas que después son declaradas inimputables. Una persona que tiene una patología psicológica, ¿sí? Un problema en la psiquis, y que después se determina que no pudo actuar de una manera distinta porque no comprende la criminalidad del acto, entonces es inimputable. Sin embargo, desde el punto de vista de la comprensión y de la voluntad a nivel típico, ¿sí? Cometió una acción dolosa. Personas que, repito, tienen una psicopatía, pueden tener, etcétera, después van a ser declaradas inimputables, pero la persona conoce que está matando y quiere matar. Después vamos a analizar si pudo actuar de un modo distinto y si comprendió la criminalidad del acto, que es un análisis distinto. Pero que la conducta del loco, entre comillas, el loco, a veces es dolosa, una acción típica dolosa, por ejemplo, de homicidio, no hay duda. Entonces tampoco esta relación psicológica de la culpabilidad me explicaba los casos en que una persona inimputable actuaba, sin embargo, con esa relación psicológica, pero sin embargo no hay culpabilidad. Porque la culpabilidad obedece justamente en esa noción del causalista, la inimputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad, no era un elemento. Entonces ahí estaba complicado. Bueno, de acuerdo a todas estas críticas, esta noción psicológica de la culpabilidad fracasó. Es decir, por eso después también fracasaba la noción de acción causal. Por eso surge desde el neocantismo las ideas, una idea causalista, pero valorativa. Empieza a valorar, se empiezan a aplicar otro método de análisis, no de las ciencias naturales puro, sino que se empieza a valorar, justamente empiezan las ciencias del espíritu, a meter la cuchara, para que se entienda, y empiezan, bueno, entonces a incorporarse elementos subjetivos y valorativos ya en el injusto, y también se modifica con el ingreso de aspectos valorativos en la culpabilidad. Este causalismo valorativo, insisto, Metzger es el principal expositor, es el que por lo menos lo hizo más conocido, pero desde el punto de vista concreto de la culpabilidad, se habló de una teoría normativa de la culpabilidad. Una teoría normativa de la culpabilidad, pero para diferenciarla de la de Belzel, que ahora vamos a hablar en el finalismo, es una teoría normativa de la culpabilidad, pero compleja, o mixta, si se quiere. Porque ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque congloba, digamos, aglomera aspectos psicológicos y valorativos. Hay tres autores que son fundamentales, alemanes todos ellos, porque como les decía, Metzger es el que, digamos, hizo más conocida, digamos, todo lo que tenga que ver con el causalismo valorativo, incluido la teoría normativa de la culpabilidad. Pero hubo tres autores que fueron los que empezaron a sembrar la semilla de esto de incorporar aspectos valorativos a la culpabilidad. La culpabilidad no era esa relación psicológica como la nombraba el causalismo puro, naturalístico, sino que la culpabilidad es un juicio de reproche, es un juicio valorativo, que se valora, se reprocha ¿qué? Se reprocha y se valora al sujeto, a la gente, ese injusto cometido. Es un juicio ético, no moral, ético, que está basado en la ética clásica, kantiana, hegeliana, pero que tiene esta particularidad. No termina de patear el tablero,
sino que conserva, digamos, elementos digamos, psicológicos, es decir, conserva la forma de culpabilidad, esto es, el dolo y la culpa. Y además le agrega este juicio de reproche. La culpabilidad es un actuar doloso o culposo más un juicio de reproche por el injusto cometido. Estos autores que, como decía, ponen la semilla son Frank, Goldschmidt y Freudenthal. Estos autores empiezan a analizar esta noción de motivación en la norma. El juicio de reproche el juicio valorativo es un reproche al autor por su injusto, por no haberse motivado en la norma cuando le era exigible actuar de otro modo. Y aquí empieza un conflicto, una problemática que es el tema de justamente esta idea de la capacidad de motivarse en la norma, y si la persona tiene capacidad justamente de actuar de otro modo, y si eso es verificable. Ya hemos hablado en otras bolillas de esta noción de libre albedrío, que tiene que ver con un presupuesto de libertad del ciudadano, del hombre, el ciudadano, el hombre visto como un ente libre en su poder de decisión, en su ámbito de decisión, una persona que tiene poder de autodeterminación, que tiene autonomía de la libertad. Esto proviene de justamente el derecho liberal y de ideas liberales y esta idea, que, repito, aristotélica, kantiana, antropológica del hombre, considerar al hombre como centro de cualquier ciencia, es decir, el ser humano estudia las distintas ramas, las ciencias siempre tienen que tener como epicentro el ser humano. Y esto es uno de los conflictos, de los problemas, cuando, como muy bien lo señala Zaffaroni y Alaje Slocar, existe un análisis, por eso se habla de la culpabilidad, tiene que ser personalizada, es decir, se tiene que tener en cuenta el ser humano, la persona. Si no, lo contrario es tener en cuenta la sociedad o lo que representa la sociedad, que sería el Estado. Entonces estamos hablando de una visión transpersonalista, es decir, me corro de la persona y ya estoy analizando a la sociedad, lo que le interesa a la sociedad, lo que le interesa al Estado. Entonces ya nos estamos corriendo, como hacen sobre todo el funcionalismo extremo de Jacobs, donde para él la culpabilidad, se los adelanto, es la expectativa que deben tener el cumplimiento de las normas dentro de una sociedad. Entonces, la culpabilidad es sinónimo de prevención general positiva. Es decir, la pena se justifica en una prevención general positiva. Mostrarle a la ciudadanía, a la sociedad en general, que las normas están para cumplirse, y entonces cuando se impone una pena, se impone como ejemplo positivo para el resto de la sociedad. Entonces ya no estoy pensando en el imputado de carne y hueso que estoy juzgando, sino que estoy pensando transpersonalmente en una sociedad, en un Estado, y eso, nuestro esquema constitucional, justamente esa barrera que hoy hablamos del artículo 19 de la Constitución Nacional, le pone un límite. Por eso un funcionalismo extremo como el de Jacobs en nuestro esquema constitucional no tendría lugar. Después vamos a volver sobre estas ideas, pero es muy interesante y es importante que ustedes vayan pensando todas estas cuestiones, porque también esto está relacionado justamente con un derecho penal de autor versus derecho penal de acto. Ojo, esto no significa, por eso es un juicio personalizado, esto no significa que el carácter, que la forma de ser de la persona se tenga en cuenta para ese juicio de culpabilidad, para ese reproche. Se va a tener en cuenta, pero se va a tener en cuenta justamente no el carácter o la forma de conducirse o la forma de pensar en sí como juicio directo de culpabilidad, es decir, no es que se reprocha por la forma de pensar, por el estilo de vida, sino que se va a tener en cuenta esa forma de pensar, ese estilo de vida, esas posibilidades,
ese margen de maniobra que tuvo para tomar decisiones en el caso concreto, justamente como ámbitos de autodeterminación. Ese margen de maniobra, ese poder de autodeterminarse que tuvo en el caso concreto, va a estar evaluado justamente con estas pautas de carácter, de estilo de vida, de si es una persona marginal, si es una persona que ha tenido oportunidades, recursos, que está incluida en un sistema social determinado o no lo está, etcétera, etcétera, porque eso me va a dar un baremo, me va a dar una serie de pautas justamente para verificar si la persona, como dice Zaffaroni, era más o menos vulnerable, más o menos vulnerable, era más seleccionable o no para este sistema, y eso me va a dar una pauta en esta categoría de culpabilidad, si era más culpable es injusto, si es más culpable es injusto y por ende merece más pena, o si la persona era tan vulnerable, era tan fácil de seleccionar por el sistema, que es tan vulnerable que va a tener un menor grado de culpabilidad. Y vamos a ver cómo arma en esta, digamos, culpabilidad, en esta noción de culpabilidad reduccionista que tiene Zaffaroni, para justamente aplicar esta noción de culpabilidad como elemento de recorte de punibilidad, teniendo en cuenta un juicio personalizado del ciudadano, del hombre. Entonces, estamos hablando de libre albedrío, de posibilidad de autodeterminarse versus determinismo. Están quienes dicen que, bueno, que en realidad es una ilusión, es una noción metafísica, esto de libre albedrío es una ficción que se está inventando. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar lo contrario, es decir, en el caso concreto no se puede demostrar que la persona violó la norma pudiendo haberla cumplido. Es decir, teniendo la posibilidad de motivarse en la norma, la infringió, entonces esa es la base de la culpabilidad. El funcionalismo, justamente, critica esto y dice, no, miren, la noción de libre albedrío, la noción de... son deterministas, como lo eran el positivismo criminológico, que era determinista. Es decir, la persona nace delincuente, por más que quiera superarse, etcétera, por distintos motivos, genéticamente, por que se crió en un lugar determinado y por las costumbres que tuvo, etcétera, ya va a ser un delincuente, está determinado a ser delincuente. Bueno, el funcionalismo toma esta idea también determinista y critica justamente la idea de la posibilidad de autodeterminarse. Dice que eso es una ficción, que es una ilusión metafísica y que entonces eso les sirve para fundamentar, digamos, la culpabilidad justamente con una noción transpersonalista, que sale del epicentro del ser humano, por lo menos dentro de lo que es, me parece un cartel acá, dentro de lo que es nuestro esquema constitucional y dentro de lo que es un esquema de los derechos humanos. Hasta aquí quiero hacer un parate, aunque sea de un minuto, para ver si hay alguna noción que les trajo mucha dificultad. Les aclaro que también hay por supuesto uno no expone los temas de la misma manera siempre, pero esta clase, si ustedes ven el campus virtual, van a ver que hay una clase parecida a esta, del cuatrimestre pasado, que también di yo, y que también entonces pueden consultarla si es que, igual creo que se está grabando esta misma. Pero bueno, escucho alguna duda que seguramente deben tener. No quiero seguir de largo, queda un buen rato todavía, 40 minutos, pero quiero hacer un parate ahora de un minuto para ver si hay algún tema de lo que venimos hablando como para aclarar, para agregar algo. Les pido por favor que traten de interactuar un poco, porque si no esto se torna muy magistral. No, a mí lo que me quedó la consulta es cuando usted planteaba sobre lo que le va quitando, las cuestiones que pueden quitar la tipicidad. En un momento planteó que la acción puede no ser típica, pero ahí no estaríamos dentro del ámbito del derecho. Me quedó eso picando, dando vuelta de lo que explicó.
A ver, lo que les hice es un repaso de la cara negativa de los distintos elementos del delito. Nosotros Sí. decimos, bueno, la teoría del delito es el análisis sistemático, secuencial de una serie de elementos que conforman el delito. Para que haya Perfecto. delito, hay consenso doctrinario, dogmático, en que tiene que haber un comportamiento humano, típico, antijurídico y culpable. ¿Sí? La contracara de cada elemento del delito me lleva a descartar la noción de delito. Y Ahora está además perfecto. es una secuencia sistemática, y justamente al ser secuencial tiene un orden lógico. Yo no puedo empezar analizando la culpabilidad. Debo analizar primero el comportamiento humano. Luego si ese comportamiento humano es típico. Y luego si es antijurídico y finalmente si es culpable. Entonces la contracara de cada elemento tiene una contracara, un aspecto negativo, que lo que me va a hacer es descartar, por ejemplo, cuando estudiamos para la primera parte, que fue un motivo de evaluación, bueno, ¿cuáles son las causales de exclusión de la acción? Fuerza física resistible, bla, 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 lo que ya estudiamos, eso que hacía, me eliminaba el comportamiento humano. Cuando me elimina el comportamiento humano, porque como denominador común el comportamiento no es voluntario, no me sigo preguntando las otras categorías. Finalicé Perfecto. ahí el análisis. Agota ahí el análisis. Está Agoté perfecto. ahí, no me pregunto si es típica, antijurídica o culpable. Lo que ocurre es que aquí, la categoría que hoy estamos estudiando es la última. La culpabilidad es la última. Ya tengo como presupuesto un injusto penal, un ilícito penal, una acción típica, antijurídica y culpable, un injusto penal. Justamente, valga el juego de palabras, el juicio de reproche, el juicio de culpabilidad es en relación a ese injusto. Es un juicio personalizado que se le hace a un ciudadano, a un hombre, en relación al injusto por él cometido. Entonces, básicamente, tenemos una división en dos partes que tiene que ver con el análisis histórico de la teoría del delito, que el causalismo dividió en objetivo y subjetivo, y que hoy ya sabemos que eso está superado, porque los elementos subjetivos y valorativos atraviesan toda la teoría del delito, ya lo estudiamos, eso lo venimos reafirmando. Justamente la crítica al causalismo, esa noción psicológica de la culpabilidad, critica esto. Miren, se están analizando elementos psicológicos que ya sabemos, de acuerdo al finalismo, van a parar a un aspecto subjetivo de la tipicidad, del comportamiento humano. El dolo y la culpa son formas, son estructuras típicas, conforman el aspecto subjetivo del tipo penal, de los distintos tipos penales. Ese cambio sistemático que probó la discusión causalismo-finalismo gracias a Belzel, es un cambio que ahora vamos a ver que también repercute mucho en la culpabilidad, porque yo les decía que esta noción crítica de la teoría normativa de la culpabilidad es una teoría normativa compleja o mixta, propuesta por Frank, Goldmich y Freudenthal, y que toma luego el otro autor alemán que ya les mencioné. Luego es superada por la discusión que propone Belzel, es decir, el finalismo. Belzel no solo patea el tablero en relación a la idea de acción final, sino que eso lo que provoca es el gran cambio sistemático, repito, que el dolo y la culpa como forma de culpabilidad del causalismo, y que también sostuvo este causalismo valorativo, también sostuvo, lo dejó el dolo y la culpa allá arriba en la culpabilidad. Belzel con el finalismo lo baja sistemáticamente a la tipicidad como estructuras típicas en su aspecto subjetivo. Entonces, ¿qué pasó con este cambio sistemático? Algunos le criticaron a Belzel que había vaciado la culpabilidad, porque al sacar el dolo y la culpa, como que la culpabilidad quedaba vacía. Y esto no es así, porque para entender esto y afirmar que no es así, hay que entender que el dolo y la culpa, el finalismo manda a la tipicidad del dolo y la culpa, pero el dolo
lo manda como dolo natural, desprendido de la noción de, se habla de dolo natural, desprendido de la noción de antijuricidad o de prohibición de la conducta. Me voy a explicar porque requiere una explicación. El dolo se clasificó en dolo natural y dolus malus. Lo habrán leído en algún manual. Dolus natural, dolus malus. El dolus malus del causalismo incluía el conocimiento y la voluntad. Conozco que tengo una persona enfrente, aprieto el gatillo del arma y le disparo porque la quiero matar. Conozco y quiero, dolo, ¿sí? Pero también sé que está prohibido matar, dolus malus. El dolus natural es solamente conocer y querer. Todavía no me estoy preguntando si la persona sabía si estaba prohibido matar a una persona. Cuando el finalismo patea ese tablero y dice, no, todas las acciones y las omisiones son finales, y entonces el dolo y la culpa tienen que analizarse en el tipo, está diciendo que ese dolo tiene que bajar como dolo natural. Solo baja a la tipicidad el conocimiento de la voluntad, el conocimiento de la prohibición de la conducta, el conocimiento de la antijuricidad de la conducta, el dolus malus, queda junto con el reproche. Entonces vamos a ver que según el finalismo, en esta teoría normativa, digámosle, completa, o sí, pura, más pura que la otra que era mixta, está conformada por la imputabilidad como elemento. La imputabilidad no es más un presupuesto de la culpabilidad, sino que es un elemento de la culpabilidad. O sea, la culpabilidad, los elementos de la culpabilidad, según el finalismo, es la culpabilidad la imputabilidad como elemento, la noción del conocimiento de la antijuricidad, esto es justamente lo que dejó del dolo. El dolo fue como dolo natural solamente al tipo. La otra parte del dolo, que es el conocimiento de la antijuricidad, queda en la culpabilidad. Queda en la culpabilidad. Justamente lo que va a ocurrir cuando la persona no tiene conocimiento de la prohibición de su conducta, va a haber un error de prohibición. Pero que se analiza en la culpabilidad y lo que cancela es la culpabilidad, no la tipicidad como el error de tipo. El error de tipo juega con ese dolus natural. El error de tipo juega como dolus natural en el tipo y el error de prohibición juega con el dolus malus, con el conocimiento de la antijuricidad en la culpabilidad. ¿Los estoy mareando mucho? No, o sea que el dolo natural lo que me excluye es el injusto y el dolus malus, por más que hay injusto, no lo puedo reprochar. El dolo natural, el error en relación al dolo natural, El error de tipo, está bien. lo que excluye la tipicidad, no el injusto. Está bien, pero al excluir Por eso la error de tipicidad... tipo, juega en el tipo, ¿sí? Juega en el Está tipo. bien. El Y el dolus otro malus, tengo todo... lo que dejó Belzel del dolus, que es el dolus malus para el causalismo, es el conocimiento de la antijuricidad que se analiza en la culpabilidad. Lo determino Bien. para el finalismo. La culpabilidad es un reproche, ¿sí? Por no haberse motivado de acuerdo a la norma pudiendo hacerlo. Para eso tiene que ser la persona imputable, ¿sí? Porque se pudo motivar conforme a sentido, según Belzel. Tiene que tener un conocimiento de la antijuricidad. Ese conocimiento no es el conocimiento del dolo, que recuerdan que era efectivo, real y actual. Era un conocimiento muy estricto, el del dolo, ¿no? El de la tipicidad. Este conocimiento de la prohibición de la conducta es un conocimiento potencial. Es un conocimiento de, usted debía haber conocido que estaba prohibido. No es un conocimiento real, efectivo y actual. Es un conocimiento reprochable. Mire, usted, que matar a las personas está prohibido, es un conocimiento que usted lo tiene que tener como ciudadano en una sociedad.
Vamos a analizar después si hay un error invencible de prohibición. En el caso de la embarazada que está viajando en avión y aterriza forzosamente en otro país, piensa que en ese país está permitido el aborto, como está permitido en el estado de Oklahoma, de donde ella proviene, y va a una clínica en la ciudad de Buenos Aires y paga un aborto pensando que es legal. Error de prohibición invencible, supongamos. Eso excluye la culpabilidad, porque hay un error de prohibición, porque la persona sabe que puede ser una conducta típica, jurídica, pero no tiene conocimiento de la prohibición. Tiene un error en el conocimiento de la prohibición. Entonces, hay un error de prohibición invencible y eso cancela la culpabilidad. Si el error de prohibición es vencible, no se cancela la culpabilidad. Va a tener un grado de culpabilidad menor y eso va a influir en la determinación judicial de la pena. Va a tener una pena menor porque se va a tener en cuenta que entró, cometió un error, pero era vencible. Teniendo un mínimo de cuidado, un deber mínimo de cuidado, tendría que haber salido ese error. No lo hizo, pero entró un error igual. Entonces se le tiene en cuenta con un menor grado de culpabilidad. Por eso se habla que la culpabilidad es una categoría eminentemente graduable. A mayor culpabilidad, mayor reproche, mayor pena. A menor culpabilidad, menor reproche, menor pena. Y en ese sentido juega un rol fundamental como filtro, como puente entre el injusto que se imputa y la pena que en definitiva el juez le impone a una persona después de un juicio. ¿Quedó un poco más claro? Perfecto, doctor. Bien. Quedaron dos preguntas en el chat. ¿Cómo? Tiene dos preguntas en el chat. ¿Me las leen así no cambio de pantalla? Sí. La primera dice, doctor, ¿el bien común que está establecido en la Constitución Nacional no sería una justificación para aplicar la teoría de la culpabilidad de Gunther-Jacobs? El bien común. Sí. No, esa sería una interpretación digamos, más genérica. Yo le decía que el problema que tiene la teoría funcionalista de Jacobs, una teoría funcionalista extrema, es justamente que tiene en cuenta valores transpersonalistas. Es decir, no tiene en cuenta a la persona de carne y hueso, sino que fundamenta la pena y la culpabilidad en la prevención general positiva. Esta noción de cumplir con las expectativas de que se está cumpliendo, que la norma es respetada y que es cumplida por los ciudadanos. Entonces, desde ese lugar se justifica y se legitima la pena. Desde el interés que tiene la sociedad en su conjunto, podría ser entendido como bien común, sí, pero digamos que el artículo 19, 18 y 19 de la Constitución Nacional es mucho más expreso y más fuerte en el sentido que justamente del artículo 19 se establece el principio de autonomía de la libertad de la persona y se establece no una ficción del derecho de esto de tener digamos, una libertad absoluta. Nadie es absolutamente libre de tomar decisiones, todos estamos condicionados, más o menos condicionados, de acuerdo justamente a la selectividad que tiene el sistema punitivo y justamente nosotros estamos menos seleccionados que personas marginadas para cometer delitos. Las agencias policiales y judiciales, digamos, una suerte de cuello de botella, llegan mucho más fácil a cierto público que está seleccionado que a cierto público que no lo está. Por eso Zaffaroni habla de vulnerabilidad, por esa selectividad, y que uno se pone en peligro de ser captado por el sistema haciendo un esfuerzo personal. Esa es la síntesis que él hace, una síntesis dialéctica que él hace para decir, bueno, la culpabilidad tiene que tener en cuenta la autodeterminación, que tiene en cuenta la selectividad del sistema, que tiene en cuenta la vulnerabilidad, el esfuerzo por vulnerabilidad que tiene que hacer la persona para ponerse, digamos, para asomar realmente el cuello y que el sistema lo capte. Ese esfuerzo por ponerse en una vulnerabilidad
tan patente que el sistema lo capta, cuanto más esfuerzo ha tenido que hacer, la culpabilidad va a ser mayor, y cuanto menos esfuerzo la persona ha tenido que hacer, la culpabilidad va a ser menor. La persona, por ejemplo, que comete un delito de los llamados delitos de cuello blanco, es una persona poderosa económicamente, una persona que socialmente ocupa un rol, por ejemplo, de funcionario público de alto rango, o es un CEO de una empresa privada exitosa, etc. Es una persona que en principio no está seleccionada por el sistema. No es una persona que tenga un alto grado de vulnerabilidad para ser captada por el sistema. Tiene que hacer un esfuerzo muy grande como para que el sistema lo capte. Por lo general estos delitos suelen captarse el sistema porque hay una delación, hay una persona que lo traiciona, o porque es muy grosero, hace un esfuerzo muy grande la persona para ser vulnerable, es decir, para ser captado. Entonces ese esfuerzo para ser captado, ese esfuerzo de mayor vulnerabilidad, es tomado en cuenta como un mayor grado de culpabilidad. Ahora, la persona que es marginal, la persona que está desalineada porque vive en la calle, porque no tiene recursos para vestirse bien, porque para pasar la noche de frío se droga, o sea, no digo que esté bien, no hago juicio de valor si esté bien o mal, describo una persona que es fácilmente seleccionable por el sistema, que está en la marginalidad. Las agencias policiales y judiciales la van a captar rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen un grado de vulnerabilidad muy alto, pero que el esfuerzo que hacen es mínimo. Entonces, realmente, al tener un esfuerzo para ser vulnerable mínimo, el grado de culpabilidad que va a tener es mínimo, y eso tiene que favorecerlo en la imposición de una pena. El juez tiene que valorar que, por ejemplo, como dice el artículo 41 del Código Penal, cuando habla de una suerte de estado de necesidad justificante, la miseria tiene que ser tenida en cuenta, por ejemplo, para sustentarse los alimentos básicos para uno mismo, esos alimentos, para uno mismo o para los suyos, dice el artículo 41, tiene que ser muy tenido en cuenta por el juez, justamente, y es la doctrina que después del iluminismo en Europa tuvo bastante repercusión, y que justamente lo que valora es precisamente, ¿no? Un grado de culpabilidad menor. La persona que si bien tal vez no esté incursa una causal de justificación, no pueda justificar su conducta porque hurtó una manzana o algún alimento en un supermercado, etc. Tal vez no sea un caso de estado de necesidad justificante, pero seguramente va a tener un grado de culpabilidad mucho menor si se prueba que esa persona es marginal, que esa persona es vulnerable para el sistema, es rápidamente seleccionable. Les quiero decir, hurtarse es lo que Zaffaroni habla de la obra tosca de la persona vulnerable, porque se quiere llevar, no sé, 10 sachets de leche o una horma de queso abajo de las prendas de un supermercado y quiere pasar la línea de caja con una horma de queso que la ve todo el mundo. ¿Sí? Comparemos eso con la estafa que hace un CEO de una empresa multinacional. A ver si esa obra es tosca o es sofisticada, y qué grado de selectividad y de grado de vulnerabilidad para ser descubierto va a tener uno y otro. Entonces nos vamos a dar cuenta que la autodeterminación que tuvo una persona y la otra es totalmente distinta. Ese libre albedrío va a ser totalmente distinto en un caso que en el otro. En uno va a tener amplia determinación de la voluntad, en el caso del CEO, en el ejemplo, el CEO, del funcionario, etcétera, de alto rango, lo que sea, tiene amplia autodeterminación de la voluntad, y en el otro caso, el caso del marginal, etcétera, del vulnerable, sistémico, ese va a tener, digamos, un ámbito de maniobra, una autodeterminación muy limitada para actuar. ¿Con eso qué estoy diciendo? ¿Que está bien que se cometan delitos? ¿Que las personas vulnerables está bien que vayan y cometan delitos? ¿Que hay que justificar el delito? No.
No se está diciendo eso, de ninguna manera. Lo que hay que entender es que no se puede evaluar de la misma manera, por eso se habla de que el juicio de culpabilidad es un juicio de reproche, es un juicio de reproche, pero un juicio de reproche personalizado. Hay que analizar a cada persona en el caso concreto y circunstanciado para ver qué grado de autodeterminación tuvo para cumplir esa llamada de la norma, para ver si pudo motivarse en la norma. Entonces, volviendo al tema de la crítica del funcionalismo a esta idea de, digamos, de elemento metafísico o ilusión metafísica, porque no se puede demostrar que pudo actuar de otro modo. Bueno, nuestro sistema, respondiendo a una de las preguntas, nuestro sistema es un sistema liberal, es un sistema que se basa en la autonomía de la voluntad, es un sistema que se basa en considerar a la persona que puede tomar decisiones con las consecuencias que ello implica en un ámbito de responsabilidad por el acto, por el hecho que cometió, por supuesto teniendo en cuenta justamente el grado, el ámbito de autodeterminación que tuvo para tomar esa libertad. Hay grados de autodeterminación amplios y otros restringidos. Por debajo de un mínimo de autodeterminación, la conducta no va a ser culpable. La conducta no va a ser culpable. Y porque no se le puede exigir una conducta distinta. En el caso de exculpación, la causal de exculpación, o un caso de inimputabilidad, porque no se puede exigir una conducta distinta a la persona que no comprende la criminalidad del acto o no puede dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión, de acuerdo a lo que nos dice nuestro artículo 34, inciso primero, que ya también vamos a estudiar. La segunda pregunta, ¿me la leen, por favor? Sí, dice, cuando el funcionalismo es determinista, en el caso del causalismo clásico, ¿también lo sería? Porque habla de lo psicológico, pero no tiene en cuenta lo subjetivo, ¿o entendí muy mal? A ver, repetímela porque ahí me mezclan las cosas. Cuando dice que el funcionalismo es determinista, en el caso del causalismo clásico, ¿también lo sería? Porque habla de lo psicológico, pero no tiene en cuenta lo subjetivo, ¿o entendí muy mal? A ver, la noción de determinismo la tiene el peligrosismo criminológico. ¿Se acuerdan que estudiamos la escuela del positivismo criminológico? Ferri, Lombroso y compañía, y Garófalo, que entendían que el delincuente ya nacía delincuente o era determinado por su existencia a ser delincuente. Por eso se hablaba de determinismo. El causalismo valorativo no toma la idea, determinista. De hecho, el causalismo valorativo, en esa primera noción de juicio de reproche, lo que tiene en cuenta justamente es la noción de libre albedrío, que es lo contrario a determinismo. ¿Sí? La idea de determinismo la toma de alguna manera el funcionalismo sistémico, porque tiene una idea transpersonalista que se roza, entonces critican el funcionalismo sistémico, critica al libre albedrío, ¿sí? Lo critica, y por contracara entonces elige de alguna manera un determinismo. ¿Sí? No es el mismo determinismo del positivismo criminológico italiano, no es el mismo. Pero de alguna manera se corre, digamos, de esa autonomía de la voluntad del sujeto, dice que es una ficción jurídica eso, que entonces no se puede basar, y entonces para el funcionalismo sistémico lo importante es otra cuestión, es tener en cuenta las expectativas sociales, las expectativas normativas sociales. Entonces, lo importante es sostener un sistema que está basado en el ejemplo, por eso la prevención general positiva, la confianza en el derecho, la expectativa que se tiene, y que no hay que defraudar expectativas. No se pueden defraudar expectativas. Cuando el delincuente comete un delito, cuando la persona comete un delito, la pena se justifica en dar el ejemplo positivamente a la ciudadanía, es que tiene que haber una expectativa de cumplimiento de esa norma y que hay que estabilizar el sistema. Entonces,
no estoy pensando en el imputado de carne y hueso que se llevó a juicio. Se está pensando en intereses de la sociedad en su conjunto y se está pensando, entonces, se está aplicando una idea transpersonal. Ya no se considera al ser humano como epicentro del sistema punitivo, sino que es la sociedad en su conjunto, es el interés social en su conjunto, es el Estado el que realmente me da la respuesta en este sistema del delito, ¿sí? No sé si contestó el que hizo la pregunta, está muy bien, muy finita, pero está muy bien. No sé si se aclaró alguna duda. ¿Alguna otra pregunta? Ahí le pregunté también en el chat, dice, ¿la culpabilidad era la causación psíquica del mismo resultado socialmente dañoso, guión aspecto subjetivo? A ver, depende justamente, este derrotero o excursus sobre las distintas nociones, las distintas teorías de la culpabilidad, hablamos de la teoría psicológica que la representó la escuela causalista naturalística, una noción de las críticas que se le hicieron, entonces surgió la idea de una teoría normativa compleja de la culpabilidad, incorpora el juicio de reproche, la culpabilidad es reproche, pero conserva las nociones de dolo y culpa en la culpabilidad. Entonces me está mezclando ahí la doctrina señala que hay una confusión entre el objeto valorado y la valoración del objeto. Lo que debe valorar la culpabilidad en ese juicio de reproche, en ese juicio valorativo, es un objeto, y el objeto es el injusto. El problema es que para la noción causalista del delito y para la noción causalista valorativa del delito, los elementos que hoy sabemos que están en el injusto, que es el dolo y la culpa, estaban en la culpabilidad como forma de culpabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Analiza para esta noción normativa, para esta teoría normativa de la culpabilidad compleja, le suma a esta relación de causalidad psicológica, le suma, digamos, el juicio de reproche. Pero sigue manteniendo, entonces mezcla lo que es el objeto valorado de la valoración del objeto. Lo bueno que hace el finalismo, Belzel, al provocar ese cambio sistemático, el dolo y la culpa bajan a la tipicidad, no es que vacía de contenido la culpabilidad, sino que separa el objeto de valoración de la valoración del objeto. Ese dolo y culpa se analizan en la tipicidad, entonces sí hay un juicio valorativo en relación al injusto. Entonces, ¿qué es la culpabilidad para el finalismo? Es un juicio de reproche del injusto cometido por el autor. Le reprocha no haberse motivado por la norma cuando lo pudo hacer, partiendo de una noción de libre albedrío, no absoluta, pero conforme a sentido. Una motivación conforme a sentido, partiendo de un ámbito de libertad, de autonomía de la libertad, con más o menos libertad comparativamente de otras personas, y como decíamos al inicio de la clase, cada persona es única y irrepetible, y cada situación es única e irrepetible. Entonces, el juez va a tener que valorar eso, qué ámbito de autodeterminación tuvo el sujeto para tomar la decisión en contra de la norma. Tuvo mucha autodeterminación, tuvo un margen de maniobra amplio para tomar la decisión, y ahí está la noción de vulnerabilidad, ahí juega la noción de vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable es la persona, ese ámbito de autodeterminación es más acotado, es más chico. Cuanto menos vulnerable la persona, porque no está seleccionada por el sistema, tiene menos grado de vulnerabilidad, bueno, esa autodeterminación para ir en contra de la norma es mucho más grande.
más amplio. El CEO, el funcionario de categoría, para ir en contra de la norma, es una persona instruida, es una persona que no necesita cometer un delito, porque no tiene necesidad económica, no tiene... Bueno, cuando va en contra de la norma, ese ámbito de autodeterminación era muy grande. No estaba seleccionado por el sistema. Él mismo se seleccionó y él mismo hizo un esfuerzo muy grande para ser vulnerable. Entonces, el reproche debe ser mayor para esa persona. En cambio, para la persona seleccionada, para la persona vulnerable, como tuvo un ámbito de autodeterminación limitado para poder en contra de la norma, ese grado de culpabilidad tiene que ser menor y tiene que ser tenido en cuenta para el juez, repito, no para exculparlo, no para decir no cometió delito, no, sí, el delito lo cometió, lo que pasa es que va a tener un grado de culpabilidad menor y eso va a repercutir en la escala penal que el juez en definitiva va a elegir. El juez va a tener en cuenta varias cuestiones para determinar la pena. Va a tener en cuenta la gravedad del delito, va a tener en cuenta el disvalor de acción, va a tener en cuenta el daño cometido por el delito, el daño material, el daño psicológico a la víctima, por ejemplo. Si el hecho lo cometió aprovechando que era de noche, si el hecho lo cometió... bueno, después va a tener en cuenta las tipicidades agravadas, se lo cometió en polo en banda, se lo cometió con uso de arma, etc. Y todo eso va a ir generando un mayor grado de reproche y una escala penal más alta. Y en definitiva, va a tener en cuenta también justamente si el grado de culpabilidad fue mayor o menor. Porque si es un grado de culpabilidad mayor, eso va a impulsar a que la pena sea más alta. Dentro de la escala penal de 8 a 25 años de prisión, un homicidio doloso, el juez tiene en cuenta estos baremos, estos parámetros, porque si no el juez sería un arbitrario que dentro de la escala penal que le propuso el legislador, porque no le gusta la cara del delincuente, porque piensa que tiene un mal estilo de vida, porque no le gusta el carácter, la forma de llevarse la vida, entonces estaría aplicando una noción de culpabilidad de autor, estaría aplicando una noción peligrosista, no le gusta a la persona para el futuro, después de esto, ¿qué va a pasar? No, lo encierro más tiempo porque así cuido a la sociedad. Esa noción de culpabilidad, peligrosista, de culpabilidad de autor, es lo que justamente nuestro esquema constitucional no permite. Porque nuestro esquema constitucional se basa en un derecho, repito, en un principio de culpabilidad personalista, en un principio de culpabilidad de acto, en una noción de comportamiento de acto y no de autor. No de comportamiento de carácter, no de comportamiento de estilo de vida, de forma de pensar, etc. Recordemos que las acciones privadas de los hombres quedan exentas de la autoridad de los magistrados. El artículo 19 es muy claro. Para que un comportamiento humano sea punible, tiene que ser exteriorizado, tiene que perjudicar a terceros en términos de lesión a bienes jurídicos, o al menos poner en peligro un bien jurídico, penal. De lo contrario, son acciones privadas de los hombres, por más inmoral o falta de ético que nos parezca. Esta es una noción básica de separar el pecado del delito, lo inmoral de lo que es delito, la falta de ética de lo que es delito, la justicia divina de la justicia terrenal, y lo que se encargó el iluminismo que ya estudiamos. La humanización del derecho penal tiene que ver con estas nociones básicas: principio de legalidad, principio de humanización del derecho penal, principio de culpabilidad, imputación no meramente objetiva sino subjetiva, descartar la responsabilidad objetiva, descartar la analogía en el derecho penal, etcétera, etcétera. Derecho penal como última o extrema ratio, derecho penal fragmentario, solamente para los hechos más graves y que comprometan los bienes jurídicos más graves y que los lesionen en mayor gravedad, en mayor intensidad. En definitiva, límites al ius puniendi estatal. En definitiva, lo que hacen los jueces penales, aplicar la ley en clave constitucional, interpretando las leyes en clave constitucional. Si los jueces interpretaran las leyes no en clave constitucional, sino en clave peligrosista, en clave arbitraria, en clave caprichosa, fallarían
esa pena de 8 a 25 años de prisión, no le gustó la cara del delincuente, no le gustó que viva en una villa o que no tenga dónde dormir o que se la pase alcoholizándose o drogándose, no le gustó eso al juez, piensa en el futuro de la sociedad, piensa en que le va a hacer un bien a la sociedad, piensa en que como prevención general positiva sirve como pena ejemplificadora para la sociedad y claramente va a ir a una pena máxima. Le va a imponer 25 años. Eso es lo que no permite nuestra Constitución Nacional. Eso es lo que no permiten los pactos internacionales que suscribió nuestro país. Porque adoptamos todos estos principios liberales que les acabo de repetir. ¿Dudas hasta acá? Vamos terminando. Ya 1 hora y media, no hay muchísimo más para hablar, por supuesto. Pero creo que les he sembrado la semilla para digamos, la parte general de la culpabilidad, como para que piensen, para que vayan a los manuales, puedan leer, puedan entender la importancia, la relevancia de tener a la culpabilidad como filtro, como recorte punitivo. ¿Alguna pregunta más de cierre? No, gracias, doctor. ¿Algo más? Si no, nos vamos despidiendo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Que tenga buenas tardes, Gracias. doctor. Igualmente, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego.